Buenas tardes. Muchas gracias por volver al auditorio después de almuerzo. Como dije ayer, esta es una hora desafiante porque tenemos que competir con lo que nos pide nuestro cuerpo, que es dormir la siesta, ¿no? Y más los que somos del interior lo conocemos a eso. Pero bueno, la idea es que en la próxima hora podamos charlar junto a un panel de expertos internacionales de Uruguay, de Chile, de Perú y de Argentina sobre los diferentes desafíos y diferentes aspectos que han tenido que encarar a la hora de avanzar en sus propias agendas digitales en salud, o sus estrategias de salud digital. Así que en este sentido, de alguna manera también es completar o extender la charla que se inició ayer con la presentación de cada uno de ellos de sus agendas digitales. Así que nuevamente voy a convocar al doctor Alejandro López Osornio, de Argentina, a sumarse al living, como así también a Alejandra Lozano, de Chile, por favor, a Félix González, de Uruguay, y a Claudia Córdoba Yamauchi, de Perú. Hago una breve introducción de cada uno de ellos, y la idea es que, así como yo voy a tratar de orientar con preguntas y fomentar la respuesta de parte de ellos, que también, si surgen preguntas del auditorio, las vayan registrando, así en el espacio de preguntas podemos también preguntárselas. Alejandra Lozano es médica, referente en terminologías y estándares clínicos, y se desempeña como asesora de planificación y gestión en el Ministerio de Salud de Chile, en COSALE. Ahí está, ahora sí. Y ella nos va a contar o de alguna manera nos va a iluminar sobre la agenda digital de salud de Chile. Por otro lado, Félix González, que también escuchamos su disertación ayer, es doctor en medicina y es el director general del Departamento de Desarrollo Social en Uruguay. Y también un poco con el proyecto Salud.uy, que ayer presentó en toda su historia, digamos, en estos últimos 14, 15 años, según lo que entendí. La idea es que también podamos aprender de su experiencia. Por otro lado, Claudia Gisela Córdoba Yamauchi es ingeniera electrónica, magíster en gestión pública de la Universidad Tecnológica del Perú y se desempeña como jefa de equipo de la Dirección General en el Ministerio de Salud, en la Oficina General de Tecnologías de la Información. También le escuchamos ayer. Y por último, Alejandro López Osornio, con quien trabajo, que es médico de familia, especialista en sistemas de información en salud, experto en SNOMED y asesor de SNOMED Internacional, y actualmente se desempeña como director de desarrollo de sistemas, dije mi puesto en vez del tuyo, director nacional de sistemas de información en salud en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Muchas gracias a los cuatro por venir y por sumarse. Habrán visto que de fondo hay una diapositiva que en realidad está basada en un toolkit que sacó OMS en el 2012 junto con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y que de alguna manera trataba de armar una hoja de ruta o una guía para que cada país pudiera generar sus propias agendas digitales. Como todo modelo o como todo marco, es una forma de entender la realidad, no es que sea la única forma de dividir por componentes o por dominios o dimensiones una agenda digital de salud, pero me pareció pertinente poder tenerlo a mano porque probablemente muchas de las preguntas y los intercambios tengan que ver con esto, y de hecho surgieron ayer, temas de gobernanza, de financiamiento, de sistemas distribuidos o sistemas centralizados, etcétera, etcétera. Entonces, mi idea es disparar con algunas preguntas, pero después que la idea es que cada uno aporte en ese dominio que vayamos tratando, cómo ha sido en su país. Para eso les doy los micrófonos. Bueno, y si les parece, algo que me llamó la atención ayer, y recién lo conversábamos con Alejandra, es que Perú, por ejemplo, fue muy, desde el principio quizás, o por lo menos eso es lo que entendimos, al frente con el tema legislativo. O sea, como que pudieron sacar leyes firmes que definieron algunas cuestiones en lo que tiene que ver con el marco de gobernanza y de legislación.
Entonces, un poco la pregunta iba encarada hacia ese lugar, de cómo habían logrado o los consensos o la suficiente voluntad política para que salieran leyes relacionadas con la digitalización o la transformación digital en salud. Bueno, nosotros hemos tenido mucha suerte. De hecho, en el año 2000 empezamos nosotros a trabajar con firma digital, ¿no? Casi arrancamos con todos. Lamentablemente, yo testigo que ha sido por temas de presupuesto que no se pudo avanzar. Lo más fácil es hacer ley, es ver qué cosa hay, soñar, ¿no? Pero no ha sido sino hasta muy poquito que hemos tenido recién los presupuestos para hacer estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos a las conferencias, uno decía, ¡ay, qué bacán tu marco normativo! ¿No? Pero me da una pena porque debajo de ese marco normativo pues no teníamos muchas cosas, salvo hasta recién hace un par de años, ¿no? El gran impulso ha sido el tema de la gobernanza. Desde hace 2 años, en el 2017, el gobierno empezó con que había que transformar el Estado, ¿no? Y eso empezaba en los discursos presidenciales. Desde Kuczynski hasta Vizcarra, en los 2 discursos de asunción de mando, se habló de la historia, así con todas sus letras, que era una meta la historia clínica electrónica en el país, ¿no? Y de hecho, el primer gobierno de Kuczynski dijo que era para todos, ¿no? Y nosotros nos puso en un aprieto, porque ¿cómo vamos a tener historia clínica electrónica en 5 años? Para todos los peruanos, eso era un tema bravo. Pero eso fortaleció mucho, igual que la Oficina de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene un liderazgo muy fuerte ahora, que no tenía hace muchos años. Hace un par de años no tenía ese liderazgo que tiene hoy. Entonces es lo que ha impulsado todas estas cosas, ¿no? Sin eso no hacíamos nada. Bien, si bien son 2 componentes separados, gobernanza y marco legislativo o normativo y leyes, quizás yo lo junté porque es cierto que para que puedan salir leyes, por lo menos era quizás la pregunta para Alejandro, hace falta que haya cierto consenso, o por lo menos que se ponga como un tema prioritario en agenda para que sea discutido, aunque sea en el ámbito del Poder Legislativo. ¿Cuál ha sido el recorrido, Alejandro, acá en Argentina respecto de eso? Sí, la verdad que cuando contabas eso pensaba que fue diferente en Argentina. Desgraciadamente no. El impulso salió desde lo sanitario en Argentina. O sea, en realidad los planes sanitarios para mejorar la cobertura, para mejorar la calidad de la atención, necesitaron sistemas de información como un insumo para lograr el objetivo sanitario. Entonces el impulso vino exclusivamente de lo sanitario y fuimos tratando de impulsar estas leyes, hablando con legisladores, hablando de distintos niveles, y cuesta, la verdad que cuesta mucho. Argentina tiene estos vaivenes políticos, donde este año en Argentina, excepto por el mes de diciembre que por ahí subió, habían tratado 15 leyes creo en todo el año en el Congreso, era muy, muy poco, y obviamente no estaba puesto el foco en salud, así que nuestras propuestas de una ley de salud digital, que trate de resolver temas como la firma de las recetas, la interjurisdiccionalidad de salud digital, la verdad que no prosperaron en ese sentido. Sí, el interés quedó, y por suerte hubo legisladores que tuvieron esa visión. Por suerte ahora el doctor Schedling, que es un médico de Tucumán, que trabajó en eso, impulsó la ley de receta digital. La ley de vacunas nos vino muy bien de la forma que estaba redactada, y creo que estaba un poco redactada en ese sentido. La ley de vacunas argentina le pedía al gobierno que haga un carnet único de vacunas, que unifique todos los del país, y hoy en día pensar en tener un carnet único en papel sería una locura, sería la única forma realmente es hacerlo a través de sistemas, y por eso esta página de Mi Argentina, esta sección de Mi Salud que se transformó en el carnet único de vacunas vino bien, pero dependimos de tener estos legisladores más visionarios que estén viendo eso. Ahora el doctor Fiat, por ejemplo, un legislador, un senador por Jujuy, que estaba viendo los problemas o las preocupaciones que había alrededor del tema de telesalud, está investigando, está formando comisiones para tratar de sacar una ley que específicamente resuelva las preocupaciones de la comunidad por lo que está cambiando el mercado laboral, el hecho de poder hacer consultas telemédicas, además de las consultas presenciales. Entonces, un poco lo estamos siguiendo de atrás, digamos. Los legisladores lo ven un poquito más tarde y estamos impulsándolo desde salud con los medios que hay. La ley tiene un montón de aspectos vacíos en Argentina o poco claros que por suerte dejan cierto lugar a la interpretación. Así que ese espacio que queda en la interpretación fue interpretado por distintos juristas como la posibilidad de que todos estos temas progresen, incluso receta, incluso telesalud.
Así que por eso los proyectos en Argentina siguen existiendo, siguen progresando y están bien, pero creo que tenemos una deuda con tener una legislación clara que apoye todo esto. Pero bueno, por ahora supongo que en el ministerio la prioridad está y va a seguir estando por todos los candidatos a ser ministros en el cambio de gestión, con gente muy capaz, muy centrada, que ya ha demostrado una gran preocupación por todos estos temas y creemos que la agenda de salud digital va a ser importantísima para la próxima gestión, tanto como esta. Así que el impulso de salud va a seguir estando, y como también ya también está el impulso en las provincias, siendo un país federal, la gobernanza en parte queda en las provincias, y ellos están liderando un montón de los proyectos, así que me parece que es como algo imparable, que la ley lo va a seguir de atrás y lo va a regularizar en los próximos años. Bárbaro. Alejandra, ¿cuál sería digamos, la situación de Chile respecto de esto en cuanto a marco normativo o los consensos necesarios para avanzar en una agenda como esta? Yo creo que estamos en una situación intermedia. Nosotros tenemos algunas cosas bastante bien legisladas, pero tenemos varios espacios vacíos. Hay leyes, incluso algunas bastante antiguas, que reconocen, por ejemplo, la existencia del registro electrónico, pero tenemos vacíos, por ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio de la telemedicina. No tenemos la costumbre como de hacer siempre primero lo legislativo o siempre primero lo de salud. A veces una cosa empuja a la otra. Yo diría que tenemos un marco legislativo razonablemente estable. Faltan algunas cosas. Hay leyes que tienen antinomias, o sea, hay una ley que dice una cosa y otra ley que dice otra cosa, pero finalmente se ha podido resolver la gran mayoría de esas situaciones y podemos seguir adelante, pero sí nos falta legislar sobre algunos temas específicos. Bárbaro. Y Félix, bueno, por lo que contaste ayer, creo que todos miramos Uruguay como un ejemplo a seguir, ¿no? En cuanto a continuidad de las políticas, pero también en cuanto a hace tiempo que están trabajando en esto, entonces como que nos llevan un poco la delantera, y eso a los que vamos atrás también nos da la ventaja de aprender de sus aciertos y errores. ¿Cuál ha sido la experiencia de Uruguay en formalizar este marco normativo legal? Bueno, ha sido fundamental en cuanto a toda la informatización de la medicina. Como decía ayer, es un proyecto que se hizo a través de una agencia de informatización del Estado. Uruguay se planteó hace 10 años, 12 años, digitalizar todos los trámites de gobierno. Dentro de ese plan había un capítulo que era social, y dentro de lo social la salud. Y concomitantemente con eso, Uruguay hace una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, genera un seguro nacional y empieza, por tener el seguro nacional, a generar las reglas de juego del mercado, digamos. Eso favoreció mucho, incluso hasta para la legislación, en esa doble visión de digitalizar y de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que sí hoy nos hemos quedado atrás es en la legislación de la telemedicina. En general, la legislación va atrás de la realidad. La realidad avanza y la legislación va en todos los ámbitos, no solo en la digitalización, acompañando esa realidad nueva que aparece. Lo que está pasando en Uruguay hoy es que, creo que en todo el mundo, pero lo que vivimos nosotros es, la telemedicina existe, hay teleelectrocardiograma, hay teleimagenología, hay todo lo que teleconsulta, los médicos por WhatsApp se hablan, se conversan entre ellos, se mandan fotos. O sea, todos sabemos que eso está pasando. Ahora, el marco de seguridad que tienen todos los colegas no está establecido. Entonces, hay una necesidad. Uruguay hubo un proyecto de ley que presentó un diputado, justo nos agarra el receso parlamentario de verano, entonces se votó en una cámara, pero no en otra. Uruguay es bicameral, y desde Salud UI lo que hicimos, lo estamos construyendo, es un marco de referencia
que lo vamos a elevar al Ministerio de Salud Pública. Como acostumbra Salud UI, estudia la evidencia. Chile tiene mucho de experiencia en telemedicina, como decías tú, lo obliga a su geografía. Colombia ha avanzado muchísimo en legislación. Le costó, desde que hizo una ley general hasta reglamentarla, le costó como 8 o 9 años, pero lo hizo hace un mes o 2, que está muy buena la reglamentación, la recomiendo, la de Colombia. Y con eso, y poniéndole una visión de la jurisprudencia uruguaya, hacemos como un proyecto de reglamentación. Invitamos a todos los que están, esto fue la semana pasada, a todos los que conocemos que están practicando telemedicina, y charlamos con ellos, nos hacen aportes, y bueno, en función de eso después le elevamos a la autoridad sanitaria qué es lo que piensan los actores. Así que estamos en ese proceso con telemedicina. Bárbaro. Otro tema súper importante, y esto también lo destacaron todos en sus presentaciones, tiene que ver con contar con los perfiles necesarios para poder avanzar en este tipo de estrategias. Y esto se refiere no solo a los perfiles de liderazgo que existen y de alguna manera están llevando adelante estos programas, sino también en todos los niveles en los que uno necesita avanzar. ¿Cómo han hecho, aprovecho Félix que estás con el micrófono, desde Uruguay para capacitar a esas personas para los diferentes puestos? ¿Tuvieron que crear nuevas carreras o nuevos, digamos, procesos de enseñanza, de capacitación continua o de conversión de un tipo de talento, de recurso humano en otro, para poder justamente responder a las necesidades que implica la transformación digital? Sí, hay necesidad en especialidad de informática en medicina. Eso creo que es universal en Uruguay y se siente mucho, falta mucho ese recurso humano. A mí, yo sé que acá está Rosana que me acompaña, que es técnica en registros médicos, pero me parece que en los técnicos en registros médicos, los licenciados ahora, en registros médicos se especializan en la administración de la historia clínica, en la clasificación de enfermedades, en corregir las barbaridades que escribimos los profesionales de la salud, de cómo se debe ordenar una historia, etcétera, etcétera. Con la llegada de la informatización, toda su profesión ha sido muy revulsiva. Y se están reespecializando en informática médica, y son un elemento fundamental que de alguna manera le pone un plus a favor de Uruguay con respecto a otros países por tener esta disciplina, que yo sé que en Argentina, por ejemplo, no existe. Tener especialistas en administrar la historia clínica. Ahora son especialistas en administrar la historia clínica electrónica, y eso me parece que es un punto a favor. Después, Uruguay le está faltando, yo creo que en la carrera de medicina, en el pregrado, se tendría que haber ayornado más rápidamente. Lo están haciendo en el posgrado y es optativa, y de a poco se va avanzando, pero realmente en toda el área informática y en el área informática médica más. Bueno, qué interesante esa especialidad, nosotros tampoco no la tenemos. Precisamente con ocasión de la agenda digital que estamos haciendo este taller con el Banco Interamericano, hemos convocado a la Asociación Peruana de Facultades de Universidades con Facultades de Medicina, ¿no? Y justo estábamos viendo el tema porque, como muchos amigos médicos dicen, a mí no me han enseñado a codificar, y es lo que nosotros les pedimos. De hecho, por ejemplo, un poco del apoyo, como digo, que viene desde el nivel más alto de gobernanza del país, ha salido un decreto de urgencia que dice que a los médicos les van a dar bonificaciones cuando empiecen a utilizar registros, historia clínica electrónica, ¿no? Entonces ahora se viene una gran demanda por, no solamente por la implementación en los establecimientos de salud, sino también por la capacitación de los médicos y el personal de salud, enfermeras, técnicos, en el uso de estos sistemas, ¿no? Recién estamos empezando nosotros a trabajar desde las universidades
Felizmente el Ministerio de Salud tiene la Escuela Nacional de Salud Pública. Tiene rango, puede dar maestrías y eso, entonces con ellos hemos trabajado una estrategia para la capacitación de los médicos en la implementación de estos módulos que les comenté ayer del sistema de historia clínica electrónica que tenemos para el primer nivel, y ya estamos sacando la primera promoción de 50 implementadores, y el modelo es que estos implementadores vayan a los establecimientos de salud e in situ vayan entrenando a las personas, ¿no? Pero eso acaba de empezar este año y es para Lima Metropolitana. Tenemos mucho trabajo que hacer todavía en regiones, pero vamos por esos dos frentes, ¿no? Un frente, digamos, un poco más práctico, que es lo que podemos hacer ahora, y el otro es a nivel de las universidades, que todavía está en camino y que esperamos que con el tema de la agenda digital vaya mucho más rápido. Alejandra, hace poquito salió, bueno, en Chile existe el CENS, que generó como un conglomerado de interesados, sobre todo universidades, instituciones académicas, para dar estas discusiones, por ejemplo, en capacitación, y sacaron una recomendación de nuevos perfiles o perfiles que eran necesarios para este tipo de proyectos. ¿Qué nos puedes decir al respecto en Chile? Sí, están trabajando en eso. El CENS es un consorcio de 5 universidades que tiene financiamiento de Corfo, que es una agencia del Ministerio de Economía. Y este proyecto tiene 5 años de duración, tiene un financiamiento determinado. Y claro, como es un consorcio de 5 universidades y 5 universidades que son importantes además en el país, obviamente se esperaba de ellos que trabajaran en este tema, están trabajando en el tema, han definido ya algunos perfiles, hay que definir otros perfiles porque en Chile tenemos una situación muy extraña. Tenemos una carrera técnica que tiene muchos egresados y por lo tanto es un nicho que probablemente ya está en gran parte atendido. Tenemos un magíster que está atendiendo, somos muy poquitos todavía los egresados, pero está atendiendo también un nicho que es súper específico y en el medio, donde se produce la mayor cantidad de proyectos, de acciones, de necesidad de acometer tareas, no teníamos nada. Entonces, sí es muy importante definir estos perfiles para llenar esta gran brecha y además para atender la diversidad de competencias que hay que asumir. Si hablamos de un equipo multidisciplinario, hablamos de personas con competencias distintas que tienen que participar en este tema, y ellos están trabajando justamente en eso, en identificar las competencias que se necesitan como para cada ámbito de trabajo para que puedan ser complementarias en algún minuto. Yo espero que el fruto de ese trabajo se vea pronto, porque en realidad es una necesidad sentida, ya está absolutamente reconocido que necesitamos capital humano en varias áreas, mucho más manos de las que en este momento hay. Estamos ahí en ese proceso de transición en que se ve poco avance por trabajos más bien de definir cosas, de planificar, de armar una estrategia para ver cómo avanzamos. Pero yo siento que pronto ya se puede ver algún resultado con cursos de capacitación directos, que ya está viendo, pero la idea es que estén más coordinados, que estén cubriendo todos los ámbitos, que no sean iniciativas de un solo grupo, sino que efectivamente cubran todas las necesidades. Excelente. Sí, y un poco lo que pasa es esto, ¿no? Que tenemos necesidades de corto plazo, porque ya necesitamos implementar nuestras agendas, y al mismo tiempo formar un profesional, ya sea en carreras terciarias, universitarias, lleva de 3 a 5 a 10 años. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en eso ahora, pero mientras tanto también tenemos que resolver, digamos, la coyuntura. ¿Cómo se ha hecho, Alejandro, desde Argentina para resolver esta coyuntura y qué se está haciendo para el mediano y largo plazo eventualmente? La verdad, el recurso humano es el gran desafío. En Argentina, por un lado, educamos, o sea, tratamos de ser lo más abiertos posible en la estrategia de generar espacios de discusión y educación donde la gente interesada puede encontrarse con nosotros frecuentemente, los visitamos, y hay como una especie de interacción que va formando gente informalmente. Pero además, como las mañanas estándares, como las visitas a las provincias. Además, iniciamos un proyecto que con el auspicio de OPS, que es el proyecto de generar 100 líderes en salud digital, que se hicieron 50 y 50 este año, 50 años que viene. Que la idea era formar
con 100 líderes, 4 personas en cada provincia, con un curso formal, estructurado, que gran parte lo dictó el Hospital Italiano, con un poco los cursos como el de la maestría, con el contenido de este perfil de manejo del cambio, implementación, que la idea es generar 4 personas con la información necesaria en cada provincia, que traten de iniciar proyectos de formación en las provincias, que sean los líderes, que van a aprovechar las provincias para implementar, pero que también sean los que pueden iniciar un curso en una universidad provincial, que pueden iniciar un posgrado, que pueden tener algún tipo de continuación en esto para que vaya siendo algo que va creciendo y va subiendo. Pero también fue interesante ver cómo dentro del ministerio tampoco estaban estas capacidades cuando llegamos. Y a lo largo de estos 2 años fue increíble cómo vimos crecer a las personas que se sumaron a nuestro equipo. Nuestro equipo, yo contaba hace un ratito cuando hablaba de eso, entramos en un año de mucha restricción económica, en 2018, fines del 2017, entonces no era que podíamos salir a contratar gente en cualquier lado. Pero sí, como era una oficina pujante y nueva dentro del ministerio, mucha gente interesada decidió pasar a trabajar con nosotros, y tuvimos economistas, licenciados en ciencias políticas, licenciados en relaciones internacionales, gente que no son el perfil tradicional cuando uno piensa en implementadores o promotores de proyectos de salud digital, pero que como están interesados en política pública, en salud pública, les interesó el proyecto, vieron el beneficio y fueron excelentes diseminadores de esta idea. Fueron gente que fue a las provincias y explicaba y motivaba a la gente. La verdad que con el contexto apropiado y con gente interesada, rápidamente, en 6 meses, una persona con interés en salud pública se transforma en una persona sumamente útil en un proyecto de salud digital porque entiende las cosas básicas. No son proyectos técnicos, o sea, son proyectos con una estrategia sanitaria que con el apoyo de un técnico, yo le voy a preguntar de vez en cuando, hay un montón de perfiles más de gestión que son sumamente útiles y la verdad que fueron muy útiles para nosotros. Bárbaro. Bueno, algo que tampoco nos es ajeno y que es una realidad de Latinoamérica y de muchos otros lugares del mundo también es el tema de la conectividad. Si bien siempre que hablamos de el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, vemos que ha habido un gran salto en los últimos 10 años y en los últimos 5 también, con el aumento de la banda ancha, con el aumento de las conexiones de celulares y que cada vez hay más celulares que personas, es cierto que para implementar efectivamente, por lo menos como se conoce hoy, los sistemas de historia clínica y demás, veremos en el futuro cómo será, pero probablemente sí haga falta tener conectividad, tener fibra óptica que llegue a los hospitales, a los centros de salud, y que haya terminales, que haya infraestructura, computadoras, servidores para de alguna manera mantener los repositorios. ¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo o cuál es el nivel de desarrollo en general de sus países y específicamente en el sector salud? ¿Cómo sería? Y también si hay planes o proyectos específicos para salud en cuanto a este tema de infraestructura. Nosotros tenemos probablemente la peor condición geográfica aquí entre los presentes y por lo tanto le hemos puesto mucho trabajo a esa parte en general. No solamente lo que se refiere a salud, sino que en general en telecomunicaciones en el país. Hemos consolidado, yo diría, bases bien importantes. Salud tiene la llamada carretera 5D que permite conectar hasta con el centro de salud familiar más pequeño del país. En eso yo creo que sí lo hemos hecho bien en el sentido de que han participado varios sectores, de que sí hemos tenido primero el objetivo y después se han hecho las cosas en general, en lo que se refiere a telecomunicaciones. En cuanto a infraestructura propia de salud, tenemos 2 data centers, uno en Santiago, uno en Puerto Montt. En algún minuto de la historia se le dio como mucha importancia a mejorar la infraestructura, particularmente pensando en lo que venía también después en registro clínico electrónico, interoperabilidad y ese tipo de cosas. Por fin puedo decir como puras cosas buenas. Hemos desarrollado una base como bien sólida en ese sentido, pero fundamentalmente porque, claro, partimos de una geografía bien caprichosa. Félix, en Uruguay tienen una geografía que lo favorece. Sí, totalmente. Para algo nos sirvió ser chicos. No. Y hace unos años hubo una política deliberada de conectar todo el país con fibra óptica, que también fue criticada por algunos por
porque parecía un poco exagerada en hacerlo tan intensivo en tan corto tiempo, no en que fuera útil o no. Yo no soy ingeniero, pero yo hablando bien de ese proyecto, un ingeniero me dijo, pero ¿quién te puede asegurar que mañana haya una revolución tecnológica que haga obsoleto la fibra óptica? Bueno, pero eso todavía no ha pasado. Uruguay lo tiene una gran conectividad. Incluso la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es el ente concentrado, el ente autónomo que gobierna todos los hospitales públicos y tiene establecimientos rurales muy alejados de las ciudades, ha hecho un convenio con el ente autónomo estatal de telefonía que se llama Antel para las últimas policlínicas que no están interconectadas se puedan interconectar, poner una antena, bueno, no sé tecnológicamente cómo se hace. O sea que en ese aspecto, eso a Uruguay le favoreció mucho el desarrollo de la historia clínica electrónica nacional, porque hubo una política que no solo no fue por la salud, fue por el país, como decía hoy, de una agenda de digitalizar el país, pero también de invertir en infraestructura. En ese aspecto, un punto a favor, me parece, para el desarrollo de todos los proyectos de informática. Bueno, Alejandro, yo creo que Perú tiene la cuestión más complicada en geografía. Nosotros ahorita estamos haciendo la encuesta de los recursos informáticos. Tendríamos nosotros la respuesta exacta el año que viene, pero una encuesta que se maneja más o menos en el ministerio es que la mitad de los establecimientos del interior del país no tienen conectividad, ¿no? La mayoría son establecimientos de categoría 1, primer nivel. En Lima sí, casi todo está conectado, ¿no? Pero en regiones, por ejemplo, en la selva peruana hay torres que tranquilamente cuesta $1 millón cada una, ¿no? Entonces, hace muy poco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha lanzado el proyecto de cable subamazónico. Va a ir un cable ahí por el río, por Amazonas, por varios ríos de la selva. E incluso también se están probando los globos, los LUMS, tienen un piloto ahí en la selva porque es realmente bien complicado la conectividad allá. Entonces, una de las cosas que se proponía era las redes comunitarias, ¿no? Esto que Internet Society está proponiendo bastante, porque nosotros estamos viendo hacia el modelo de redes integradas de salud, ¿no? Que son como unidades. Hace mucho tiempo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Salud no nos hablábamos mucho. Entonces, cuando se hizo el tema de la red dorsal nacional, se estableció esta red dorsal, que encima ahora estamos con problemas porque Azteca, que era el concesionario, se está retirando porque hubo un tema ahí en los contratos que se cometió un error al fijar una tarifa mínima para el costo del megabit por segundo a través de la troncal, ¿no? Y como siempre pasa, ese precio que se fijó de lejos comercialmente es mucho más bajo. Entonces nadie en su sano juicio va a pagar el precio establecido por el contrato para pasar por la fibra dorsal que la oferta comercial. Entonces ahí hay un tema, lo más probable es que Azteca, por ejemplo, se vaya. Pero una oportunidad surge porque este modelo, bueno, como decía, no nos hablábamos mucho. Entonces cuando el MTC hizo qué puntos, qué establecimientos del país se van a tener conectividad, puso lo que a ellos les pareció. Entonces, y a nosotros nos rompían un poco la forma en la que se conectan los hospitales, ¿no? Estos de primer nivel que se referencian a estos de los 1.4 que se referencian a los hospitales. De pronto conectaron muchos de los que están en la base y no se conectaban los otros. Entonces no había forma de referir a los pacientes, ¿no? Eso está cambiando, estamos conversando. Pero este tema de las redes integrales de salud probablemente sea una oportunidad para establecer estas redes comunitarias, ¿no? Eso es una cosa que estamos viendo con esperanza, pero mientras tanto estamos desarrollando casi todos los sistemas en 3 sabores, decimos, ¿no? El online, el offline, que es porque el offline, y el móvil, celulares, porque hay penetración móvil, sí hay, pero depende también para qué lo usan, ¿no? Telemedicina está un poco difícil, historia clínica electrónica, porque manden batch en las noches o manden batch en las mañanas. Pero para nosotros, para Perú, el tema de conectividad es brutalmente importante, ¿no? Sin eso no vamos a poder avanzar. Por eso es que los hemos convocado al Ministerio de Transportes en todas las cosas que hacemos. Bárbara. Alejandro, en Argentina, ¿cómo estamos? En Argentina
Cuando empezamos eran uno de los primeros argumentos que la gente nos decía. Ustedes hablan de historia clínica electrónica, pero ya en la Puna o en algún lugar en la cordillera. Y decidimos que era algo que teníamos que enfocar y que teníamos que tener un proyecto con respecto a eso, pero que no tenía que ser una traba. ¿Sí? Porque los proyectos de salud digital son proyectos lentos, que evolucionan lentamente, y uno naturalmente empieza por los lugares más fáciles. Entonces tenemos muy buena conectividad en las capitales, tenemos buena conectividad en las ciudades grandes. Entonces la estrategia de salud digital arrancó enfocada en los lugares donde la conectividad estaba disponible hoy, el día que empezamos. Nos permitió definir estándares, definir formas de trabajo, generar los equipos provinciales. La conectividad lo que limita es la expansión. Si uno no resuelve los problemas de conectividad, nos vamos a quedar con la parte más fácil y no vamos a poder crecer y llegar a las partes más remotas. Pero no es un obstáculo para empezar a definir estándares, empezar a trabajar, empezar a colaborar, y que las provincias tengan estrategias y planes. Se interpretó de esa forma y están todos trabajando muy bien, y por suerte eso no fue algo que nos esté bloqueando. Pero en los próximos años lo va a hacer. Entonces es un poco lo que se trató de hacer en Argentina, una experiencia muy interesante en educación. Hay un plan que conecta todas las escuelas de la Argentina, con conectividad, con computadoras para los chicos. Entonces se trató de modelizar algo parecido. ENACOM, la verdad, es un ente muy importante, que también toda la red de fibra óptica de ARSAT. Hay recursos que son como la base donde se puede empezar a construir mejoras de conectividad. Entonces, bueno, en nuestra gestión a lo largo de estos 2 años conseguimos que ENACOM tiene un fondo de servicio universal y reserve 500 millones de pesos que se iban a usar para mejorar la conectividad en centros de salud en toda la Argentina. La forma en que eso se articula es algo que cuesta trabajo definir, está en discusiones de acuerdo. El mercado de la conectividad es medio mixto entre un poco la parte pública con ARSAT y los privados, y ENACOM tiene que articular de que el Estado no compita con los privados, que los privados no compitan con el Estado. Entonces la verdad que fue complejo estipular cómo se va a repartir ese incentivo de 500 millones de pesos para mejorar la conectividad en las provincias. Creo que es algo que en los primeros meses del año que viene se va a ir aflojando y que va a tener una forma más clara. Pero creo que va a haber mecanismos parecidos a este que nos va a permitir completar ese salto final que van a necesitar las provincias, porque probablemente hasta el año 2021 así todavía hay espacio para crecer en todos los centros de salud de la Argentina que hoy tienen muy buena conectividad, y todavía la salud digital está llegando lentamente con las historias clínicas y todos los procesos. Bueno, ya que hablamos de conectividad y de cómo va avanzando y cómo en realidad, como vos decías, la salud digital implica un montón de otras cosas, todos los otros dominios, ¿cómo han hecho con las provincias o cómo ha sido la articulación respecto de los software, de los sistemas? De historia clínica o de otros aplicativos específicamente. Empiezo yo primero, bueno. Argentina es muy federal, por ahí no sé si es un poco distinto por ahí a otros países de la ronda. Las provincias son muy independientes, y a veces el sistema está muy fragmentado, y cuando uno habla de salud, habla todo, incluyendo la salud privada, que está completamente fragmentada, con una obra social y presupuestos completamente independientes para cada sindicato y para cada seguro de salud independiente. Así que eso nos obligó a ser muy permisivos y muy apuntalarnos en los desarrollos que existían. No tratar de ir con una solución que queríamos imponerle a todos, porque la verdad que no íbamos a tener una solución mejor que la que muchos ya tenían instalada, y que había que aprovechar esa experiencia que había. Así que la verdad que nuestra gestión fue una gestión bien de organización. Un poco se basó en el modelo canadiense, es un modelo que trata de respetar la completa autonomía de todas las provincias, ofrecer incentivos económicos y poner guías y apoyo técnico. Así que un poco basado en eso fue como recorrimos la Argentina, ofreciendo conocimiento, ofreciéndoles que tengan más seguridad para comprar, más seguridad para crecer. Lo que pasaba es que las provincias invertían grandes cantidades de dinero en proyectos que no estaban seguros que fuera el proyecto de salud digital que iba a durar de acá a 10 años. Dependía un poco de la interpretación de un secretario de salud con un vendedor, y ahora con el respaldo de Nación tenían la letra chica de qué mirar en esos proyectos, qué exigir a los proveedores, qué desarrollar para que sean proyectos sustentables a largo plazo y que tengan el retorno de inversión esperado. En Chile, Alejandra, ¿cómo encararon el tema del software o los software? Los sistemas en general, de historia clínica o de agenda, que ayer mencionabas que era un tema también. Sí, bueno, como partió esto con iniciativas individuales que después hubo que reconocer que existían,
En Chile hay 29 servicios de salud que son en el fondo zonas geográficas que administran los centros de salud ambulatoria y hospitales que hay en esa área geográfica, y son autónomos para decidir todas estas cosas, qué software compran, qué sé yo, tienen fondos para ello. Entonces, esto partió bastante inorgánicamente. Y empezaron algunos servicios de salud a comprar algunas cosas, otros compraron otras. Mayor dificultad agrega el hecho de que algunos centros de salud dependen no del servicio de salud, sino que de la municipalidad para efectos administrativos. Entonces, algunas municipalidades instalaron algunas cosas, y esto desde antes del proyecto Sidra, estoy hablando del 2000, incluso antes, empezaron a informatizar estos establecimientos. Entonces cada municipalidad, cada servicio de salud elegía lo que le parecía mejor, dado lo que le presentaban. Entonces llegamos a tener varios sistemas diferentes dando vuelta, y Sidra llegó en ese minuto como para homogeneizar algunas cosas. Afortunadamente Sidra evolucionó y produjo un poco de orden en el avance de este proceso. Pero finalmente esa es la realidad que tenemos. Muchos software que partieron hace mucho tiempo y que en este momento tenemos que hacerlos conversar. En algunos casos ya conversan. En otros casos todavía no hay un buen proyecto de interoperabilidad, y eso en realidad en parte es responsabilidad del Estado, parte de las circunstancias, y en parte también de decisiones locales, porque el capital humano desgraciadamente falta en todos lados. Entonces algunas decisiones se toman con poca información, y claro, es la mejor decisión dada esa situación, pero bueno, no es probablemente la óptima. Pero sí vamos caminando no hacia un único software, sino que hacia la posibilidad de que conversen los que existen entre sí y con aplicaciones, porque lo móvil viene fuerte también. Félix, en Uruguay Sí. siempre escuchamos de la historia clínica electrónica oncológica y parece que fuera una sola, y así todas las otras, ¿no? Historia clínica electrónica nacional también. Ayer contabas que el proyecto tenía ese nombre, pero no era una sola historia. ¿Cómo es con los sistemas, no? Sí, a ver, una disgregación. A los uruguayos de niño nos enseñan a amar a Artigas, a nuestro héroe. Incluso nos enseñan un Padre Nuestro que lo tenemos que cantar en la escuela. Y en realidad Artigas, cuando lo estudiás, es el campeón de la federación. Sin embargo, Uruguay es reunitario. Y ahí, aunque seguimos amando a nuestro héroe, en el concepto de federal o unitario, tenemos un Ministerio de Salud Pública que manda y es el responsable de la salud pública en todo el país, y ahí hay una pequeña ventaja estratégica para aplicar políticas a nivel nacional. En segundo lugar, yo creo que tuvimos el ingeniero Forchella, que era el que en aquel momento yo escuché por primera vez hablar de una historia clínica electrónica nacional. Estoy hablando 2011, 2012. Se pudo plasmar en una agencia digital, como decía antes, y yo creo que empezó cuando se venía toda la revolución de software, o por lo menos el aterrizaje en Uruguay, que antes estaba solo para la parte administrativa en los hospitales y en los sanatorios. Y cuando empezaba a avanzar sobre la parte asistencial, apareció esta idea de que interoperen las historias clínicas electrónicas, y yo creo que eso facilitó. Hace un par de meses vino un experto del VIDA Uruguay, yo participé en la reunión, que tenía un índice de madurez de historias clínicas electrónicas nacionales, y Uruguay no encajaba en la medida porque daba una nota cuando aparecían los gobiernos nacionales a dar pautas para que interoperen todas las historias. Y en realidad en Uruguay apareció antes de que los privados se desarrollaran.
Lo cierto que para mí hubo 2 aciertos, lo digo porque yo vengo del lado de la medicina, o sea, no tuve estoy lejos de esa toma de decisión que se tuvo, pero hubo para mí 2 grandes aciertos que yo hoy, viendo el diario del lunes, los resalto. Una es que Salud UI fue hasta la puerta de los hospitales y los sanatorios, y de ahí para adentro el negocio de ellos con los vendedores de software. No se metió en el negocio adentro de las instituciones. Eso da transparencia y tranquilidad a todo el mercado. Y en segundo lugar, creo que la otra ventaja que tuvo es que por la continuidad y por los aciertos en las decisiones, en las que, reitero, yo no he tenido nada que ver, solo acompaño, se ganó un prestigio. Y hoy por hoy todos los prestadores, antes de invertir en un software para algunas de las actividades asistenciales, van y consultan con Salud UI. Ustedes están pensando en qué estándar para laboratorio, en qué estándar para anatomía patológica, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene una idea de para dónde se va a ir, y entonces cuando los privados piden algún software, saben que para que después interoperen, porque como estamos de la mano con la autoridad sanitaria, que es el ministerio, porque es en definitiva el que manda, porque por más digitalización, es un proyecto de salud, saben que mañana, cuando la autoridad sanitaria le pida informes y se les pida digitalizados, se los va a pedir con determinado estándar. Y entonces si hoy, cuando hacen las licitaciones para sus propias historias electrónicas, no toman en cuenta eso, van a tener que hacer una doble inversión. Esas creo que han sido las ventajas o los aciertos que ha tenido el proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional. Bárbaro. Y ayer, cuando nos contabas, Claudia, de Perú, decías que había componentes como el carnet de vacunación y el seguimiento del crecimiento, que estaba como estandarizado, y después quizás había variantes en cuanto al resto de la historia clínica. ¿Cómo armonizan eso? Bueno, desde el año 2013, de la ley de creación del RENICE, se estableció bien claramente que en el Perú no iba a haber un sistema único. Cada hospital tiene su propio sistema de información, los privados tienen su propio sistema de información. Por eso es que desde esa época se establece que hay un bus de interoperabilidad que va a hacer que la información vaya de un lado, que va a ser como un índice que va a hacer que se pueda sacar la información de cada establecimiento de salud cuando haya que construir la historia clínica. Lo que les mostré ayer es un sistema de información, pero solamente para el primer nivel, porque el primer nivel, por lo general, no tiene presupuesto para comprar ningún sistema, ¿no? Y por eso es que se hizo también como SaaS. Nosotros también tenemos el tema de la descentralización. En Perú la descentralización llegó muy fuerte al sector salud y educación. Entonces, por ejemplo, las DIRESAs, que son las direcciones regionales de salud, es como un ministerio de salud chiquito. Y eso es un poco también un vicio porque el ROF prácticamente que nosotros tenemos, los perfiles, los cargos, las direcciones, la organización, se duplica en cada una de estas regiones, ¿no? Y tienen autonomía económica, o sea, ellos deciden qué cosa se compra, qué se hace. Entonces el problema es un poco complicado. Un ministro decía, ¿no? Que finalmente un ministro de salud es dueño de nada y responsable de todo, ¿no? Porque por el tema de la rectoría, que no es delegable la rectoría, ¿no? Entonces tenemos ese tema. Lo que estamos haciendo ahora, como digo, es socializar en las direcciones regionales de salud todas estas cosas que tenemos ya un poco avanzadas y esperar que se sumen al esfuerzo, ¿no? Como le comentaba Alejandra, como le comentaba a los amigos de AGESIC, en enero, febrero, vamos a tener una reunión de gobernadores regionales, ¿no? Y en esa reunión de gobiernos regionales vamos a aprovechar para juntar a los directores de los pequeños ministros de salud de cada región para empezar a socializar este proyecto. Y también para que no se asusten, porque un ministerio no les va a obligar a usar nada. Si quieren, lo usan, y si no, no. En diciembre de este año debe salir, sí, una directiva administrativa de acreditación, que cualquier sistema que esté en Perú tiene que cumplir. Es una especie de checklist, es el modelo de referencia funcional de HL7,
que deben de cumplir los sistemas de información. O sea, no es tampoco que nos ha ocurrido a nosotros, sino como ese es un estándar, es lo que se le va a pedir a las fábricas de software o a las compañías integradoras, que es lo que los sistemas deben de cumplir para poder ser utilizados en el país, ¿no? Es como hemos estado trabajando. Excelente. Bueno, en realidad quería cerrar con un tema que me parece súper importante porque va de la mano de la gobernanza y de la continuidad y la sustentabilidad, que tiene que ver con el aspecto económico, y algo que también mencionaron ayer en diferentes intervenciones, y nos quedan solamente 2 minutos, así que es como para quizás mencionarlo brevemente por cada uno de ustedes, es qué componente hay en estas, digamos, en estas estrategias de salud digital de presupuesto propio de los países o de financiamiento internacional por organismos de crédito internacional u otras vías de financiamiento en sus proyectos. En Argentina están los dos componentes. Hay parte del presupuesto nacional, pero está respaldado en 2 préstamos del Banco Mundial, que es Proteger y PACES, que tienen 4 años ya más ya están especificados todos los incentivos que va a haber para salud digital en los próximos 4 años, y un poco también del BID a través del proyecto Redes. Así que bueno, es como que se alinean todas las fuentes de financiamiento de salud, del Ministerio de Salud, para dar incentivos en este desarrollo y proveer la información necesaria para la gestión sanitaria. En Chile la mayor parte del financiamiento es del país, pero sí ha habido proyectos y algunos importantes financiados por Banco Mundial o por el BID. En Uruguay hay una gran ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, es un préstamo en 3 etapas que va concatenado una etapa con la otra, lo que hace muy difícil que los cambios de gobierno intercedan, porque además fue pensado para que una etapa traspase el periodo electoral y termine empezada la otra. Ahora estamos empezando la 3ª etapa, que va a empezar a mediados del año que viene y el gobierno nuevo va a asumir en marzo. Entonces, tenemos eso con una contraparte nacional, pero es muy importante el préstamo del BID. Bueno, nosotros no hemos tenido jamás ni un sol hasta el año 2018, cuando recién el Ministerio de Economía y Finanzas y un poco el Ministerio de Salud también aprobaron 2 proyectos nuestros, pero el financiamiento más grande es el que viene a ejecutarse ahora a principios del año que viene, que es el crédito del Banco Mundial y del BID para las redes integradas de salud. Es eso. Bueno, bárbaro. Bueno, como reflexión final, más o menos fuimos pasando por todos los componentes o dominios que uno tiene que tener en cuenta y de alguna manera también hacer el análisis comparativo con nuestras semejanzas y nuestras diferencias dentro de Latinoamérica. Me parece que fue muy rico el intercambio y espero que también la audiencia lo haya visto así, lo haya aprovechado. Tenemos muchas cosas para aprender entre nosotros, además de poder ir a mirar, y más adelante el próximo panel es de otros expertos internacionales para ver qué va a pasar en los próximos 10 años haciendo futurología con la informática en salud y con la salud digital. Pero también está bueno mirar hacia el costado, mirarnos entre nosotros, porque tenemos realidades en algunos casos parecidas, tenemos los vaivenes políticos que todos conocemos de toda la vida y además en este último tiempo quizás con mayor efervescencia. Entonces, saber que cuestiones como la que planteaba Uruguay, que no es solo plata, sino también estrategia para que caigan, digamos, las caídas de los créditos de alguna manera permitan enganchar diferentes gestiones y marquen un camino, que también a veces esos fondos son estratégicos, porque hoy por hoy en Argentina, si vamos a las provincias, más del 90% del presupuesto que se maneja en salud, en recursos humanos, en infraestructura y también en tecnologías de la información, es del bolsillo de cada provincia, pero sin embargo ese 5 a 10% diferencial que pone Nación es lo que puede marcar la diferencia y generar una orientación estratégica diferente. Como también he escuchado que Alejandro mencionó en otros momentos, a veces uno con plata puede hacer muchas cosas y muy rápido, pero si va en la orientación equivocada, se va rápidamente muy lejos de donde tenía que llegar. Entonces, eso también ha hecho que incluso organismos de financiamiento o de ayuda internacional, no solamente en Latinoamérica, sino en otros países de África y demás, se pongan a pensar 2 veces cuando llevan recursos y cuando llevan, sobre todo, proyectos de tecnología, que eso tenga muy en cuenta cuál es la estrategia nacional y busquen fortalecer estrategias nacionales claras que tengan en cuenta todos estos componentes para poder efectivamente impulsar algo que sea sustentable. Y como bien dijo Fernán Quiroz en otra charla más temprano, que las decisiones buenas o malas que tomamos hoy, y en parte también es la lección aprendida de Uruguay,
recién vamos a ver los resultados efectivamente en los próximos 5, 10 o 15 años. Entonces, que no nos entusiasmemos con espejitos de colores o con respuestas de corto plazo, sino tratando de buscar la sustentabilidad. Bueno, muchas gracias, le pido un aplauso para ellos.